Bueno, se cortó el video, les estaba comentando eh, entonces las características fundamentales o las medidas que debía implementar el proletariado en la conquista del poder político. Entonces, fundamentalmente estas características, ¿no? Abolir la propiedad privada, el derecho a herencia, la cuestión de la educación nacional y pública, mencionar también de la necesidad de que el Estado desarrolle mecanismos para el crecimiento de la industria y de la manufactura, la importancia también de que tome medidas para evitar la dominación del sector industrial por sobre el sector agrícola. Bueno, fundamentalmente esas características. Por último, mencionarles la existencia, o mejor dicho, ante la existencia de distintas formas de socialismo, de comunismo en Europa, los autores ven la necesidad de hacer una clasificación de estos socialismos para diferenciarlo también de las ideas propias. Habla de la existencia de un socialismo reaccionario, el cual tiene tres subdivisiones: un socialismo feudal, compuesto fundamentalmente por sectores de la aristocracia francesa e inglesa, que izan las banderas del proletariado, pero con un propósito totalmente distinto, que es como mecanismo de venganza y de debilitamiento fundamentalmente del sector de la burguesía, que había sido quienes los habían reemplazado en la dominación política y económica. Y junto con esta aristocracia va a estar la Iglesia Católica, porque es interesante esta idea de que no hay nada más sencillo que darle al pensamiento religioso, al pensamiento católico, un barniz socialista, dado que ambos se oponen a, a la acumulación de la riqueza, la propiedad privada, incluso el matrimonio tal como estaba configurado en ese entonces, en donde el objetivo fundamental era el lucro. Después hablamos de la existencia de un socialismo pequeño burgués, compuesto por los labriegos y artesanos, que hasta el ascenso meteórico de la burguesía habían sido quienes monopolizaron la producción y el comercio, y que ahora actúan como una clase social que orbitaba alrededor de la burguesía con el propósito de en un momento volver a estar por encima de este sector. Eh, lo que plantean los autores es que este sector social o estos sectores sociales realizan una crítica correcta de la burguesía, pero su propósito es totalmente oscuro, porque su objetivo era volver a un sistema de dominación feudal, a una sociedad patriarcal, en donde ellos tenían fundamentalmente la dominación política y económica, o la dominación principalmente económica, porque política estaba más en manos de la aristocracia, a través de lo que se conocían como los gremios. Después hablamos de la existencia de un verdadero socialismo, socialismo alemán, que tiene que ver con la importación por parte del Imperio Alemán de las ideas o de la literatura socialista francesa, pero con un objetivo distinto. El propósito fundamental era mantener el orden vigente. Entonces se apropiaban de ciertas ideas a favor del proletariado, pero con el objetivo fundamental de que no se produzca el ascenso de la burguesía, entonces lo utilizaban como un escudo, y por el otro lado buscaban quitarle al proletariado todas sus características o todo ese fundamento revolucionario. Entonces el objetivo era doble, y el interés fundamental era mantener la dominación de esa monarquía dentro del territorio alemán. Después hablamos de la existencia de un socialismo burgués, un socialismo conservador, que es interesante para pensar en términos modernos, que va a estar integrado fundamentalmente por sectores de la burguesía que piensan en mitigar las injusticias sociales, pero con el objetivo fundamental de que se mantenga el sistema de dominación capitalista. Entonces, ¿qué sectores integran este socialismo burgués? Los filántropos, las sociedades de beneficencia, incluso plantea que integran este sector las organizaciones protectoras de los animales, los economistas, los humanistas, etcétera. Todos sectores que intentan de convencer al proletariado
de que lo que precisan no son profundos cambios políticos, económicos, sino ciertas mejoras en cuanto a sus condiciones de vida. Eh, Interesante también para pensar en los fenómenos que están ocurriendo hoy con el coronavirus, en donde se elogia muchísimo algunas donaciones que realizan personas que tienen un capital de miles de millones de dólares, y para discutir también sobre el propósito que hay detrás de esas donaciones, ¿no? Para pensarlo también en función de las ideas que estamos trabajando ahora. Y por último, la existencia de un socialismo crítico utópico que tiene que ver con los primeros movimientos revolucionarios socialistas que critican al capitalismo, que critican a la burguesía y que se unen en pos de la búsqueda de sus derechos. Sin embargo, estos sectores también van a ser críticos Marx y Engels por plantear que lo que terminan defendiendo es un torpe y vago igualitarismo. Lo que terminan defendiendo es la idea de que todas las clases sociales tienen que mejorar, no solamente el proletariado, que también tienen una visión sobre la transformación social bastante ingenua, utópica, en donde plantean que solamente con la conciencia de clase, solamente a través de la difusión de ideas, sin necesidad de cualquier lucha, de cualquier movimiento revolucionario, se puede lograr una transformación del régimen vigente. Y lo que terminan haciendo es conformándose con la mezquindad del bolsillo burgués. Bueno, un poco estas son las ideas del manifiesto comunista. Como les decía, no nos permite mucho más este sistema explayarnos, pero bueno, los dejamos para complementar el documental de Canal Encuentro, y también en la guía de lectura lo que vamos a hacer es desarrollar un poco la concepción materialista de la historia de Marx y de Engels en contraste con la concepción idealista de Hegel, para profundizar un poco sobre estas ideas. Después, en los próximos 2 videos vamos a trabajar, abordar la cuestión del proceso de la revolución rusa. Así que espero que estén muy bien. Saludos.